Bueno, estamos saludando a todas las personas que van a ver y a escuchar este mensaje, y la saludo en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Somos la iglesia del nombre unicitaria, la iglesia que predica, enseña y practica lo que la Biblia dice. Vamos a ver un precioso tema en esta hora de la noche, un tema titulado ¿Quién es Jesús según la Biblia? Cualquiera puede tener un concepto de quién es Jesús. Los hombres de la antigüedad tenían el concepto diferente de quién era Jesús. Los hombres de hoy en día también pueden tener, o cualquier persona o cualquier religión puede tener una opinión de quién sea nuestro Señor Jesucristo. Pero las opiniones pueden ser valiosas. Pero más valioso es nosotros poder ubicar qué es lo que nos dice la Sagrada Escritura de quién sea nuestro Señor Jesucristo. El concepto de nosotros, cuando ya nosotros conocemos a Dios, puede ser algo valioso. Pero más valioso es el concepto, o más valiosos son las opiniones que tenga este sagrado libro, la palabra de nuestro Dios. Amén. Los hombres dicen de muchas maneras, refiriéndose a Jesús. Unos dicen que fue solamente el enviado del Padre. Otros dicen que es el que le hizo los mandados, el que vino a hacer los mandados al Padre, al Papá. Otros dicen que que Jesús es la segunda persona de la Trinidad. En una conversación que tuvo Jesucristo con los apóstoles, Jesús le preguntó a los apóstoles: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? E inmediatamente los hombres, los apóstoles, como habían escuchado quién era Jesús, le dijeron a Jesús: Señor, unos dicen que tú eres Juan el Bautista resucitado, otros dicen que eres Elías, o Jeremías, o Isaías, o alguno de los profetas. Esa era la opinión de antes, la opinión de los... Bienvenido, joven, que puedan. Esa era la opinión de los hombres de aquella época. ¿Quién era Jesús? Decían que Jesús simplemente era un profeta. Y luego Jesús se acercó a los apóstoles y les preguntó: ¿y vosotros quién decís que soy yo, que es el Hijo del Hombre? Rápidamente el apóstol Pedro, por revelación del Espíritu Santo, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dijo: esto no ha venido de hombre, sino que esto ha venido del Espíritu Santo, que te reveló quién era yo, el Hijo del Dios viviente. Por eso es que nosotros los unicitarios creemos a lo que dice la Sagrada Escritura. Nosotros nunca negamos que Jesucristo es el Hijo de Dios. Nosotros nunca negamos que Jesucristo es el Cristo. Nosotros no podemos negar que Jesucristo fue un profeta, pero tampoco se puede negar que Jesucristo fue el Padre. La Biblia dice en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 9 y en el verso 6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Amén.
este niño que iba a nacer en Belén de Judea tenía algo grande, o venía con algo grande desde arriba de los cielos. Que este niño era Dios fuerte, príncipe de paz, pero también este niño era Padre eterno. Entonces eso ninguna religión lo puede negar, aunque algunos lo nieguen. Niegan que Jesucristo es Dios, sabiendo que el texto nos está diciendo que este niño iba a ser Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. En el libro de Evangelio San Mateo, el capítulo 1 y el verso 23 dice: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido quiere decir Dios con nosotros, cumpliéndose la Sagrada Escritura, que aquel que iba a nacer ahí no iba a ser un profeta ordinario, como aquellos profetas de pronto quizás que nacieron y murieron y todavía el sepulcro de ellos está ahí. Isaías nació, pero Isaías también murió, pero el sepulcro todavía está ahí. Jeremías y todos los profetas murieron, pero hasta ahora no han resucitado. Pero este grande de entre los muertos, Jesucristo, murió, y dice la Sagrada Escritura con muchos testigos que al tercer día resucitó, para que se cumpliese lo dicho por la Sagrada Escritura, que era necesario que se cumpliese lo dicho por los profetas, por los salmos, que el Cristo tenía que padecer, morir y resucitar al tercer día. El Cristo resucitó al tercer día. ¿Sabe por qué resucitó? Por sí mismo, porque Él es el verdadero Dios y la vida eterna, porque Él es el Padre eterno. Jesús no es un Dios cualquiera, como pintan los hombres. Jesús es el Dios admirable, el Dios consejero, el Dios Padre eterno. Él no es un Dios, sino que Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús también es el sumo sacerdote. Hebreos capítulo 4 y el verso 11 hasta el 16 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Cuál era el reposo? No era un día. El reposo es nuestro Dios. El reposo es Jesucristo. Por eso dice el texto: procuremos entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejarse en ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En este momento Dios sabe qué está pensando usted. Jesucristo sabe qué está pensando usted. ¿Sabe por qué? Porque cuando se le apareció a Pedro, Pedro le dijo: Señor, tú lo sabes todo. Cuando estaba allá sanando también al paralítico que lo bajaron en 4 a los pies de Jesucristo, dice la Biblia que Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, dijo al paralítico: levántate, toma tu lecho y anda. Jesús conoce los pensamientos y conoce las intenciones de su corazón. ¿Por qué? Porque Él es el Dios verdadero. Y dice el verso 13, 4:13 de Hebreos: y no hay cosa creada que no sea manifiesta a su presencia. Todo Él lo creó. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y sigue diciendo la palabra de Dios: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote. Amén. Nosotros tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Tengamos nuestra profesión. Dice que Él es el sacerdote.
pero nadie lo niega. Ninguna religión puede negar que Jesucristo es el sumo sacerdote, pero sí niegan que Jesucristo es el Padre algunos. Algunos niegan que Jesucristo es Dios. Así la Biblia se lo muestra, pero se lo niegan. Pero dice la palabra de Dios que es el sumo sacerdote, pero también como sumo sacerdote, también es el Cordero. Dice la Sagrada Escritura que Juan el Bautista lo vio de lejos y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Puede ser el sumo sacerdote, también pudo ser el Cordero de Dios. Puede ser también Jesucristo, Dios verdadero, como dice la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 9 y el verso 5, de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas. O sea que puede ser Dios, pero también puede ser hombre. La Biblia dice que Jesucristo es hombre. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, para que se cumpliese la Sagrada Escritura en 1 Timoteo capítulo 3 y el verso 16, donde dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. O sea que Jesucristo, hombre, pero también Jesucristo es Dios. Amén. Jesucristo es hombre, pero también Jesucristo fue el Padre, o es el Padre eterno, porque estaba escrito por los profetas que Él iba a ser o es el Padre eterno. Y sigue diciendo Hebreos capítulo 4 y el verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Este sumo sacerdote fue tentado en todo. Recordemos allá cuando el diablo lo subió al templo. Recordemos allá cuando el diablo lo tentó en el desierto. Recordemos cuando el diablo le puso ciertas tentaciones, pero dice la Biblia que él no cayó en aquellas tentaciones, sino que le dijo al diablo: escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aleluya. Dando a entender por esto que Él era el Señor y que Él es Dios. Y sigue diciendo el verso 16 del capítulo 4 de Hebreos: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para un oportuno socorro. Hemos tomado estos textos bíblicos para demostrar que Jesucristo es el sumo sacerdote. Y algunos lo pueden creer, algunas religiones, algunas sectas religiosas lo creen. Y también creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso nadie lo niega. Pero cuando uno les dice que Jesucristo es Dios, así la Biblia lo asiente, lo niegan, negando lo que dice la Sagrada Escritura, negando lo que dice allá en Tito capítulo 2 y el verso 13, esperando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es Dios y es Salvador, para que se cumpla la Sagrada Escritura escrita por aquellos santos hombres de Dios, cuando uno de ellos, el apóstol Pedro, escribió: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Jesucristo es Dios, Jesucristo es el Salvador del mundo. Isaías capítulo 43 y el verso 11, palabra profética de Isaías, cuando Isaías dijo: yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y vamos al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto, y vemos que solamente hay un solo Salvador, porque no hay sino un solo Dios y un solo Salvador. No hay sino un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es el único mediador entre Dios y los hombres. Es el mediador que nosotros tenemos. Es el Dios poderoso que nosotros tenemos. Es el Dios salvador que nosotros tenemos, porque no hay sino un solo sumo sacerdote, el cual entró al lugar santísimo. Y ya nosotros tenemos de entrar al lugar santísimo, porque ese sumo sacerdote hizo todo por nosotros. Ya falta solamente que usted se arrodille con un corazón contrito y humillado y pueda entrar al lugar santísimo.
¿Por qué? Porque el sumo sacerdote Jesucristo lo hizo por nosotros. Abrió el templo en dos. El velo del templo partió en dos y podemos entrar al lugar santísimo cuantas veces nosotros queramos, siempre y cuando nos arrepentamos y nos apartemos de la maldad y del pecado, porque a ese templo no se entra sino justificado por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que creer que Jesús es el sumo sacerdote. Y así como es el sumo sacerdote, también es el Cordero. Así como es Jesús es el Hijo, también Jesús es el Padre. Mateo capítulo 1 y el verso 21 nos narra la Sagrada Escritura, un texto bastante conocido por los lectores de la Sagrada Escritura, por los lectores de la Biblia. Cuando nos informa la palabra de Dios y nos dice, vamos a ver el texto sagrado. Mateo capítulo 1 y el verso 21 dice, y dará a luz un hijo. ¿Dará a luz quién? Un hijo. Y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Podemos creer que Jesucristo es el Hijo porque la palabra de Dios no lo está diciendo, lo está diciendo. Podemos creer que Jesucristo es el Hijo porque en muchas partes de la palabra de Dios nos dice, y el que diga que Jesucristo no es Hijo está negando las Sagradas Escrituras. Pero también podemos creer que Jesucristo es el Padre. Ya leímos Isaías capítulo 9 y el verso 6. Segunda de Corintios capítulo 6 y el verso 14 y el verso 17, nos indica la palabra de Dios de la siguiente manera: por lo cual salid en medio de ellos y apartados, ¿dice quién? Dice el Señor. Tenemos un solo Señor y tenemos un solo Dios. Y el Señor dice, y no toqué lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros, ¿por qué? Por Padre. O sea que el Señor Jesús va a ser por nosotros por Padre. Y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Confirma que es el Todopoderoso. Aquí está diciendo que Jesucristo es el Señor y que Jesucristo es el Padre. ¿Por qué negar las Sagradas Escrituras? Usted, amigo trinitario, amigo dualista, negar que Jesucristo es el Padre es como nosotros los unicitarios negar que Jesucristo es el Hijo. Nosotros nunca negamos que Jesucristo es el Hijo porque sabemos que el Hijo es la manifestación de Dios en carne. El Hijo fue lo que murió en la cruz del Calvario. El Hijo fue lo que entró en el lugar santísimo y lo que nos dio acceso para que nosotros pudiéramos obtener la salvación y la vida eterna. Eso es el Hijo. Pero tampoco pueden negar que Jesucristo es el Padre. En el libro de Isaías, el capítulo 42, narra la profecía, qué era lo que iba a hacer Dios o quién iba a ser el Señor Jesucristo. Porque ya estaba escrito por todos los profetas la función que Dios iba a hacer por medio de aquellos hombres, por medio de aquel hombre llamado Jesús. He aquí mi siervo. ¿Versículo qué? Isaías capítulo 42 y el verso 1. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Así como Jesús fue siervo, también Jesús fue mucho más que él. Así como Jesús fue hombre, eso quiere decir siervo, también fue Dios.
Romanos capítulo 9 y el verso 5 dice de quienes son los patriarcas, de los cuales vino Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. O sea que Él fue siervo, pero también fue Dios o es Dios. Él se manifestó en carne. Dice que Dios, que es indiscutible, que esto no tiene discusión, Dios fue manifestado en carne. Jesús fue siervo. Isaías capítulo 42 y el verso 1. Pero también Jesús es el Rey. Amén. Primera de Timoteo capítulo 6. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de nuestro Dios. Dice que Jesús es siervo, pero también Jesucristo es nuestro Rey, el cual verso 15, el cual a su debido tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inmarcesible. Él fue siervo, Dios fue siervo, Jesús fue siervo, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, por aquel profeta Isaías, en el Isaías capítulo 52 y el verso 5, donde él se preguntaba, Dios se preguntaba: ahora qué hago aquí, ya que mi pueblo es llevado injustamente. Por tanto mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y cuando él se hizo presente, se hizo como siervo. Cuando él se hizo presente, se hizo como cordero. Por eso Juan el Bautista lo vio y dijo: he aquí el Cordero de Dios. Cuando él se hizo presente, se hizo como hombre, pero nunca dejó de ser Dios. Por ello por esta razón es que Jesús, como hombre en Galilea, perdonó pecados. Dice que sanó al paralítico y le dijo: tus pecados te son perdonados. Y aquellos hombres discutían entre sí y pensaban mal, diciendo: ¿qué hombre puede perdonar pecados si solamente Dios puede perdonar pecados? Entonces Jesucristo perdonó los pecados, porque Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Jesús conocía los corazones de todos ellos. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios verdadero. Amén. Entonces, ¿por qué negar las Sagradas Escrituras? Él vino como siervo, Él vino como hijo, Él vino como cordero, pero también es Dios. Nunca dejó de ser Dios. Y no es un Dios, no, es el verdadero Dios y la vida eterna. Y no es un Dios con D minúscula, no. Pablo dice: es Dios sobre todas las cosas. Este es Jesús. No es imposible para Jesús mostrarle a la raza humana que Él vino como hombre. No es imposible para Jesús mostrarle a la raza humana que Él vino como siervo. No es imposible a la raza humana mostrarle que Él vino como cordero, y como cordero fue llevado al matadero. Lo mataron, lo crucificaron, pero como Dios resucitó al tercer día. Jesús es cordero, Jesús es siervo, pero Jesucristo también es rey. Dice que Él es rey soberano. Dice el texto: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, solo único, quiere decir Rey de reyes y Señor de señores, el único, no hay más, que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible. Es el único Rey de reyes, el único Rey del universo. Se llama nuestro Señor Jesucristo. Y algunos se confunden porque Él vino como hombre, porque Él mismo dijo que era un hombre. Algunos se confunden porque Él dijo que Él era el Cordero de Dios. Algunos se confunden porque Él dijo que era el siervo, pero esto se tenía que cumplir porque esto estaba escrito en las profecías. Era necesario que todo se cumpliese lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Era necesario que se cumpliese ello. Era necesario que Él viniera como hijo.
era necesario que Él viniera como siervo, era necesario que Él viniera como siervo, era necesario que Él viniera como cordero, pero también es necesario que la gente entienda que Él es Dios soberano, al único que tiene inmortalidad y que habita en luz inmarcesible. Cualquiera dirá, bueno, ¿y por qué murió? Quiero decirle que Dios no muere. Lo que murió en la cruz del Calvario es la carne. Esta carne fue lo que murió. Lo que se manifestó en carne, Dios se manifestó en carne. Dios se metió en un niño. Dios se metió en un hombre. Dios se manifestó en carne y lo que murió en la cruz del Calvario fue la carne. Amén. Jesús es Dios. De acuerdo. Jesús es Rey y Jesús es Salvador. Entonces, podemos entender que Jesús también es nuestro hermano. Hebreos capítulo 2 y el verso 11. ¿Cómo así que es también hermano, es también padre, es también hijo? Jesús es todo y en todo para nosotros. Hebreos capítulo 2 y el verso 1, dice: por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, vamos a ver si es el verso 1. Hebreos capítulo 2 verso 11 dice: porque Él que santifica a los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Amén. Jesús también es nuestro hermano. Amén. Hermano mayor. El hermano mayor. Jesús es nuestro Dios. Jesús es el Padre. Jesús es el Hijo. Jesús es el Espíritu Santo. Jesús es todo para nosotros. Entonces, ¿por qué aterrarse cuando la Biblia dice que Jesucristo es Dios y negarlo? ¿Por qué aterrarse y negar que Jesucristo es el Padre sabiendo que la Biblia nos lo enseña y nos lo dice? En la conversación que tuvo Jesús con los apóstoles, con Felipe y con Tomás, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahí estaba demostrando que Él era el Padre. Si no hubiera sido el Padre, decía: nadie va al Padre. Pero decía: nadie viene al Padre sino por mí. Y luego le dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. También dice: Dios y yo uno somos. San Juan capítulo 10 verso 30: yo y el Padre uno somos. Entonces, Jesús también es el Padre. Los trinitarios, los dualistas dicen que Jesús es el Hijo. Y no solamente los dualistas, y todo ello. La Biblia también dice que Jesús es el Hijo. Los trinitarios dicen que Jesús es el siervo. También la Biblia dice que Jesús es el siervo. Los trinitarios, los dualistas o otras religiones dicen que Jesús es el enviado. La Biblia dice que Jesús es el enviado. Pero cuando les enseñamos y les mostramos por la Biblia que Jesús es el Padre, lo niegan rotundamente. ¿Por qué negar las Sagradas Escrituras? Colosenses capítulo 2 verso 8 dice: nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los movimientos del mundo, y no según nuestro Señor Jesucristo. Nadie nos tiene por qué engañar. No se dejen engañar. Jesús es el todo y en todo para nosotros. Si la Biblia te dice que Jesús es el Hijo, lo creemos así. Si la Biblia te dice que Jesús es el siervo, lo creemos así. Si la Biblia te dice que Jesús es el Cordero, lo creemos, porque el Cordero fue lo que fue sacrificado. El hombre fue lo que fue sacrificado. El hombre fue al que le pegaron. El hombre fue al que lo golpearon. El hombre fue al que lo laceraron. El hombre fue al que lo crucificaron. Y el hombre fue el que murió. Pero al tercer día, como Dios, resucitó. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Nadie nos tiene por qué engañar. Y sigue diciendo:
San Juan, capítulo 14, el texto que estábamos leyendo ahora, y el verso 9. La Biblia es muy clara, bastante clara. Jesús le dijo a Felipe: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Jesús es todo en las Sagradas Escrituras. Y dice la Biblia que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Y dice la Sagrada Escritura: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Este es el Jesús que nosotros le estamos predicando. No le estamos predicando un Jesús limitado. No le estamos predicando un Jesús que solamente le hace los mandados al papá. No le estamos predicando solamente un Jesús que algunos dicen que es la segunda persona de la Trinidad, algo que es antibíblico. No le estamos predicando ni enseñando un Jesús que enseña la religión, sino que le estamos predicando un Jesús que nos enseña la palabra de Dios, el cual la palabra de Dios nos está diciendo que Jesús es Dios. Primera de Juan 5:20, Romanos capítulo 9, verso 5, Tito capítulo 1, verso 13, segunda de Pedro capítulo 1, verso 1. Todos esos textos y muchos más nos dicen que Jesús es Dios. San Juan capítulo 14, verso 6 en adelante nos dice que Jesús es el Padre. Isaías capítulo 9 y el verso 6 nos enseña también que Jesucristo es el Padre. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17 nos está enseñando que el Señor es el Padre y no tenemos ningún solo Señor, o sea que Jesús es el Padre. Juan 10:30 dice que Jesús y el Padre uno somos. O sea que ¿por qué confundirnos, amigos, cuando la Biblia nos está enseñando quién es Jesús? Por eso la enseñanza de esta hora de la noche es quién es Jesús según la Biblia, según las Sagradas Escrituras. No es quién es Jesús según los trinitarios. No es quién es Jesús según los dualistas. No es quién es Jesús según los testigos de Jehová. No es quién es Jesús según la religión. No. ¿Quién es Jesús según la Biblia? Por ahí un trinitario saltará y dirá: no, Jesús es el Hijo. Nosotros no lo dudamos. Jesús es el Hijo. Por ahí algún trinitario saltará o algún dualista saltará y dirá: no, Jesús es el enviado. Nosotros no dudamos que Jesús es el enviado. Pero cuando nosotros los publicitarios decimos Jesús es Dios, más de uno pone el grito en el cielo y lo duda, sabiendo que las Escrituras nos lo están diciendo. No, no es Dios, es un Dios. Pero ahí no dice que es un Dios, dice que es Dios sobre todas las cosas. Y cuando nosotros los publicitarios decimos que Jesucristo es el Padre, así lo mostremos por la Biblia, lo niegan rotundamente. ¿Sabe por qué? Porque niegan la eficacia de la palabra de nuestro Dios. Niega lo que está escrito. Y si alguno, dice la Biblia, borrarle un texto o las palabras de esta profecía, así sea una coma o una tilde, tiene que darle cuenta a nuestro Dios. Por eso es que nosotros no negamos que Jesús es el enviado. Por eso es que nosotros no negamos que Jesús es el Hijo. Pero tampoco negamos que Jesús es el Padre. Tampoco negamos que Jesús es el Cordero de Dios. Tampoco negamos que Jesús es la estrella resplandeciente de la mañana. Tampoco podemos negar que Jesús es el león de la tribu de Judá. Pero así como es el león de la tribu de Judá, también es un cordero. Jesús es todo para nosotros. Jesús hizo todo esto, amigo, para que usted no se confundiera, sino que usted pudiera aceptar de que Jesucristo es el Cordero, pero también es el león de la tribu de Judá. Para que usted aceptara de que Jesucristo es hombre, pero también Jesucristo es Dios. Para que usted acepte, amigo, de que Jesucristo es el Hijo, pero también acepte que Jesucristo es el Padre. Que usted acepte, amigo, a Jesucristo como lo que es. No acepte a
a Jesús a medias, acepte a Jesucristo como el Hijo, pero también acéptelo como el Padre y acéptelo como Dios, porque Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que, amigo que me escucha, en esta hora de la noche le estamos presentando, es un Dios que no hay nadie como Él, un solo Salvador. No hay sombra de variación en Dios, en Él. Santiago, capítulo 1, y el verso 17, que nos enseña la Sagrada Escritura. Dice de la siguiente manera: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Decíamos que Jesucristo es la estrella resplandeciente de la mañana. Está hablando de Jesús, el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Este Jesús que le estamos presentando, aquel Jesús o aquel Dios que se presentaba en el antiguo pacto, él antes se presentaba en un arca de madera, y ahí estaba la presencia de Dios, pero todo ello era sombra de lo que iba a venir. Ahora Dios ha tomado nuestro cuerpo como el arca. Ahora dice la Biblia que nosotros somos templo del Dios viviente. Todo era sombra de lo que se iba a venir. Antes era un cordero de 4 paticas que sacrificaban allá en un altar para encubrir los pecados del pueblo. Ahora Jesucristo se presentó y dijo: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todo lo que había atrás era una sombra. Los hombres antiguos dijeron que Jehová es rey, y eso nadie lo duda, Jehová es rey. Pero la Biblia dice que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y Él no tiene sombra de variación. Si en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Él es rey, en el nuevo pacto y en el Nuevo Testamento también es rey. Si en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento, Él se presenta como Dios, en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, también es Dios. Nunca ha dejado de ser lo que es, porque Él no tiene sombra de variación. Si en el Antiguo Testamento Él se presentó como el buen pastor y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En el nuevo pacto, en San Juan capítulo 10, también nos enseña que Él es el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Amén. Entonces, amigo, no se confunda. Jesús es todo, Jesús es el Hijo, Jesús es el Espíritu Santo, Jesús es el Padre. Él lo llena y lo abarca todo. Y en el antiguo pacto nos enseñan desde el principio, desde Génesis, que Él hizo los cielos y la tierra. Todo el capítulo 1 dice hasta el capítulo 2 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En San Juan capítulo 1, en el nuevo pacto, también nos está enseñando que Jesús hizo los cielos y la tierra. No que haya habido necesidad de que dos cogieran y hicieran la tierra, que el Padre y el Hijo estaban haciendo la tierra. No hay sino un solo Criador llamado nuestro Señor Jesucristo. No hubieron dos criadores del mundo. No hay dos dioses, porque la Biblia no nos lo enseña. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay dos mediadores, hay un solo mediador. Entonces no nos podemos meter en una dualidad. No nos podemos meter en un politeísmo creyendo que hay varias personas. No nos podemos meter en una creencia de que hay 3 dioses. No nos podemos creer en una creencia de que hay 2 dioses. Porque los que creen que el Hijo es Dios y el Padre es Dios y el Espíritu Santo es Dios, tienen una creencia equivocada. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres.
Entonces estamos invitando a todos los amigos para que crean como dice la Escritura. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, ya para terminar, unas palabras textuales del mismo Dios, del Señor Jesús. San Juan capítulo 7 y el verso 37 dice: y en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno quiere sed, venga a mí y beba. Nunca digo, vayan allá y beban, allá donde mi papá, no. Vengan a mí y beban. Él se presentó como el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Se presentó como el agua viva. Se presentó como la verdad. Él se señaló a él mismo. Nunca señaló por allá a una primera persona, no. De antemano nunca lo hizo. El que cree en mí, verso 38, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Amén. El que cree en mí, dice, se señaló a él, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en él. Yo no puedo creer que una persona que no crea, como dice la Sagrada Escritura, tenga el Espíritu Santo. Eso es mentira del propio diablo. Una persona que crea que Jesucristo solamente es el que hizo los mandados, una persona que no crea que Jesucristo es Dios, no tiene el Espíritu de Dios. Porque la Biblia dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una persona que no crea, como dice la Escritura, no tiene el Espíritu Santo, así brinque, así salte, así crea que esté hablando en lengua, no tiene el Espíritu Santo. Pero una persona que crea, como dice la Escritura, ¿cómo dice la Escritura? La Escritura dice que Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Cómo dice la Escritura? La Escritura dice que Jesucristo es Dios sobre todas las cosas. La Escritura dice que Jesucristo es el Padre eterno y el Príncipe de paz. ¿Cómo dice la Escritura? La Escritura dice que Jesucristo es el Padre y también dice que Jesucristo es el Hijo. Entonces, ¿cómo dice la Escritura? Que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin. Fuera de él no hay otro. No busquemos por otro lado. Él es el verdadero Dios. Es como dice la Sagrada Escritura. Amén. Le damos gracias a las personas que en esta hora de la noche nos han escuchado por este medio de Face y también por YouTube. Muchas gracias a todos ustedes por escucharnos y hasta otra próxima oportunidad, siendo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.